tarda un poquito, porque había compartido la imagen hace buen rato y recién ha llegado. Pero bueno, como pueden observar ustedes acá, eh, hoy día finalizamos ya la parte de Excel, ¿ya? Que hemos estado construyendo gráficos utilizando pues distintos datos, ¿verdad? Entre estos gráficos hemos construido uno. En realidad hay varios tipos de formatos de gráficos en los cuales nosotros seleccionamos los datos, así, seleccionamos los datos y una vez seleccionados los datos, pues uno podía verificar qué tipo de gráfico quería construir, ¿verdad? Acá en el grupo gráfico. Como uno desee pues presentar o plasmar su información. Hemos visto que este tipo de gráficos en sí no son muy interactivos o de repente no son muy cambiantes, puesto que solamente puedo editarlos en formato, color, estilo de rótulos, títulos, lo que hemos visto en la clase anterior. Y luego también hemos visto una opción en la cual nos permitía trabajar con un gráfico que va cambiando de acuerdo a la información que nosotros o a los campos que nosotros íbamos seleccionando, ¿verdad? Que eso eran pues el gráfico dinámico, ¿no? El gráfico dinámico me permitía, mediante una selección de datos, configurar qué es lo que quiero ver en las columnas, qué es lo que quiero ver en las filas y qué quiero ver en el filtro, ¿no? Entonces, va a depender de la cantidad de datos que tengamos y va a depender también de la cantidad de valores distintos que tengan este dato. Me explico. Puede ser que como en este cuadro hemos visto, ¿no? Una sola persona aparezca varias veces en un mismo campo. O sea, cuando digo campo me refiero a columnas, ¿no? Una persona aparezca varias veces en una misma columna, ¿cierto? Pero no significa que sean distintas personas, sino que en distintas zonas iban teniendo distintas propiedades, ¿no? Entonces los gráficos normales no me permitían resumir esa información. Lo que sí, el gráfico dinámico y por ende la tabla dinámica sí que me permitían o nos permiten modificar, ver de qué manera yo puedo procesar esos datos, ¿no? Bien, hoy día para concluir vamos a desarrollar algunas de las funciones estadísticas que nosotros podemos trabajar en Excel fácilmente con un conjunto o rango de datos. Entre ellas tenemos las medidas de tendencia central, así se llaman, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Recuerdan ustedes el tema de estadística? ¿Cuáles eran esas medidas de tendencia central? ¿Recuerdan alguna vez haber hecho ese contenido? ¿O nunca han visto ese tema de estadística básica? Sean sinceros, por favor. Nada. Bien, las medidas de tendencia central son la media, ¿ya? También se llama promedio, la mediana, ¿ya? Y la moda. Habrán escuchado seguramente alguna vez esto. Entonces, hay formas. Uy, se va a cortar la señal. Un momento. Entonces, estas son las medidas de tendencia central, ¿ya? Media, mediana y moda. Si no recordamos, la media es una medida que me especifica o se calcula sumando todos los valores que tenemos y de estos valores calculando, ¿no?, la suma, dividiendo entre la cantidad de valores que son. Y ustedes seguramente alguna vez han calculado una media o un promedio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando han estado calculando
su promedio, su nota. ¿Cuál es tu nota? Suma todos tus exámenes, eso divide la cantidad de exámenes que hemos dado, ¿no? Si son 3 exámenes, entre 3. Si son 4 exámenes, entre 4 y así, ¿no? La mediana, en cambio, es el valor que ocupa, una vez ordenados los datos de menor a mayor, es el dato que ocupa justamente el 50%, ¿no? de los casos. Y la moda es el dato que más se repite, el valor que más se repite. ¿Ok? Entonces ya ahí estamos recordando algunos de las definiciones de la media, moda, mediana y moda. ¿Cómo se calcula estos valores con Excel? ¿No? Por ejemplo, acá vamos a poner la media. Recuerden, también se llama promedio. Es más, en Excel se conoce así, promedio. La mediana y la moda. Vamos a calcular entonces esos datos. Aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Voy a mover un poquito ahí está. Entonces la media es con la función promedio. Ahí está, promedio. Bien, la función promedio solamente me va a pedir un argumento, o sea, un rango de celdas. ¿Dónde están las celdas? En las cuales están los datos numéricos que vas a querer calcular un promedio. Voy a especificar valorización, ¿ya? Entonces, justamente le hemos dado un nombre a este rango, ¿verdad? Le hemos dado el nombre de rango, rayita abajo, suma. Ese nombre le hemos dado. Entonces, si yo cierro el paréntesis, obtengo el promedio, ¿no? Vamos a copiar el formato. Obtengo el promedio. Quiere decir que de todas esas valorizaciones, independientemente si es de Carlos, si es de Sonia, de Jorge, o si es de la zona norte o de la zona sur, independientemente de eso, el promedio en la cual fluctúan las valorizaciones es de 136.714.29. ¿Cómo han hecho eso? Excel. Simplemente sumando la cantidad de datos que tenemos acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? Y esa suma dividida entre 7. De esa manera es como se calcula la media, o también llamado promedio, ¿ya? El promedio. Ustedes pueden calcular fácilmente utilizando esa función, ¿ya? Pero habrás notado algo, ¿no, profesor? Pero aquí en esta tabla nosotros vemos que el promedio no es tan representativo porque, primero, tenemos zonas, sur, norte, oeste, ¿no? Entonces estamos mezclando las zonas. A ver, acá me escriben, profesor, buenos días, yo no puedo verla. ¿No están viendo mi pantalla otra vez? ¿O sí pueden ver mi pantalla? Se observa, ¿verdad? Ya, entonces, Ivonne, creo que es un problema de la conectividad con la cual estás ahorita, ¿ya? Vamos continuando. Para aquellos compañeros que tengamos este inconveniente, no olvidar que nuestras sesiones siempre son grabadas y el enlace donde están nuestras grabaciones siempre lo estoy pasando, ¿ya? Para que lo puedan ver. Bien, continuamos. Hola, que no sé. Y como les decía, puede presentarte ese caso, ¿no? Que aquí tenemos una mezcolanza de zonas, porque existe, miren, de la zona sur existe un dato, dos datos, existen dos datos de esas valorizaciones que son de la zona sur. De la zona norte tenemos uno, dos, tres. De la zona oeste solamente tenemos dos también. Entonces, de repente, este promedio es el promedio representativo de toda la ciudad, sin contar por zonas. Imagínese usted que quiera calcular un promedio, pero con ciertos requisitos. Para eso vamos a utilizar la función promedio sí. La función promedio sí es parecido realmente a la función que nosotros teníamos y observamos clases anteriores, que era la función sumar punto sí. ¿Recuerdan ustedes? En donde la función
nos mostraba tres argumentos, o sea, tres datos que hay que agregarle. Y este es parecido. Primero es el rango, ¿no? ¿Dónde están esos datos? Muy bien, nuestros datos están acá. Ahí están. Solamente el rango de los datos, que va desde B4 hasta C10. Punto y coma. Fíjense, en mi Excel está configurado el separador de argumentos con puntos y comas. De repente, en el equipo donde ustedes van a trabajar, puede que lo encuentren con coma. Va a depender mucho de quién o cómo lo hayan instalado. Porque si lo instalan, por ejemplo, el sistema operativo con el alfabeto español España, y luego instalan Office y no tienen cuidado en ese detalle, el técnico, pues ahí va a trabajar con comas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado ahí. Solamente es eso, ¿ya? Luego me pide criterio. Recordemos que el criterio es el mismo o es parecido al que nosotros ingresábamos en la función sumar.si. Vamos a suponer que yo deseo saber cuál es el promedio de las propiedades, pero solamente de la zona norte. Entonces el criterio debe colocarse, si es un criterio de texto, debo colocarlo entre comillas, ¿ya? Y luego punto y coma. El último argumento que me solicita es el argumento de rango promedio, o sea, ¿dónde están, en qué columna de esas dos que hemos seleccionado están los datos numéricos con los que va a trabajar? Ah, muy bien, los datos numéricos con los cuales vamos a trabajar están acá, que es nuestro rango suma, miren, ve, ¿no? Para aquellos que no saben cómo es que se agregan nombres a un rango de celdas, les invito a ver las grabaciones de las sesiones pasadas donde hemos dado a detalle cómo seleccionar, cambiar nombres y cómo modificar incluso estos rangos. Muy bien, ahora presionamos Enter y ahí estamos observando, vamos a copiar el formatito de moneda. Ahí está. Observamos que el promedio de las valorizaciones que solamente son de la zona norte asciende a 144.000, ¿no? 144.000. Y así nosotros podemos cambiar en esta función según el criterio, ¿no?, que queramos calcular. De repente nuestro criterio no es por zona, sino imaginemos que nuestro criterio haya sido por nombre, ¿no? Es el mismo. Tendríamos que ampliar la selección. Me refiero a este rango de acá, ¿ya? Este rango crecería. ¿Por qué? Porque no agarraríamos ya solamente de la zona y valorización, también cogeríamos los datos de propietario, ¿ya? Cogeríamos los datos de propietario. Muy bien, ahí está entonces la función promedio. Ya la interpretación, ¿no?, la valorización o lo que sea que ustedes vayan a hacer con este tipo de datos queda pues al criterio del usuario, pues, ¿no? Puede ser un docente que esté calculando notas, puede ser un gerente que esté calculando récord de venta, bueno, etcétera, etcétera. Muy bien. La siguiente función es la mediana, ¿no? La mediana es una medida de tendencia central que especifica justamente la mitad, ¿no? ¿Qué hace, qué número da o qué se obtiene del 50% de los datos? Y es tan fácil como digitar el nombre de mediana, ¿no? Ahí está, miren, la mediana. Sencillito. Es como calcular el promedio, en realidad. La mediana, y luego seleccionamos el rango de datos. Valorización, ¿no?, que ya saben, tiene ese nombre de rango suma, ¿no? Presionamos Enter y ahí está. Vamos a darle el formato adecuado de moneda. Entonces, observamos que el 50% de las valorizaciones obtenidas rondan alrededor de los 120.000 soles, ¿no?, que es otro dato de tendencia central. Ya en estadística más avanzada,
se utilizan, recuerden ustedes, esos valores de media, mediana y moda para poder calcular desviaciones, ¿no? Entonces, y para poder ver qué tan representativos son los datos que hemos tomado. Pero bueno, son cosas aparte. Y por último tenemos la moda. Este término sí que suena para ustedes, porque aparte de ser el nombre de una radio, también es el término que se utiliza bastante, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Esa ropa, ese pantalón, esa zapatilla, esas sandalias están de moda, ¿no? En estadística, la moda es el dato que más se repite. Y para calcular esto en Excel es tan fácil como digitar el nombre, moda, ¿ya? Especificando que hay varios, ¿no? Moda 1 devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Moda vario devuelve una matriz vertical. Moda vario se utiliza sobre todo cuando utilizamos tablas. Y la función moda en realidad es una función que es compatible y viene desde el 2007. Entonces, si usted tiene una versión más nueva de la función moda, daría lo mismo utilizar la primera, moda.1, o la última. Vamos a utilizar la última, no vaya a ser que usted tenga un Excel anterior, ¿verdad? 2007, 2000, ¿sí? Por ahí. Entonces, nuevamente selecciono el rango de datos y cierro el paréntesis y ahí está el valor que más se repite. ¿Cuál es? Ninguno, ¿verdad? A ver, vamos a cambiarle por moda 1. No vaya a ser que en esta versión que tengo, vamos a ver, no tenemos nada. ¿Qué significa esto? Que en realidad en nuestros datos no tenemos en todo esto un valor que se repita. No es que esté mal nuestro cálculo. Y observemos, miren, vamos a ver más grande la tabla, ¿ya? Si ustedes observan, ven algún dato que se repita 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, no, ¿verdad? Todos los datos son únicos. Si todos los datos son únicos, acá simplemente la moda no existe. No, no es que es cero, no, simplemente no existe. Por eso cuando nosotros intentamos calcular la función moda, ¿no? Y seleccionamos los datos, nos va a decir que no existe ND. O sea, no existe un dato que cumpla eso, que se repite varias veces. ¿Ok? Porque la moda es justamente el dato que varias veces se repite. Imaginemos, aquí voy a copiar, vamos a ver, 150.000. Acá al inicio voy a copiar, Romeo, 150.000. 150.000, 150, 1, 2, 3. Y ahí está. Y fíjense cómo automáticamente cambia, miren, ve. ¿No? Nos dice que la moda es 150.000. ¿Qué significa eso? Que de todos estos rangos de datos existe uno que se repite más de una vez. Pero no era el caso, pues, ¿no? El caso es este que teníamos y el valor de la moda, pues obviamente este era el mismo. Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Les escucho. ¿Ninguna? Hola, ¿estamos ahí?